Bueno, gestionando emociones desde la familia. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Identificar qué tipo de pensamientos estamos teniendo, ¿no? Los pensamientos son los que nos llevan a sentirnos de determinada manera. ¿Qué tan ansiosos nos están haciendo sentir? ¿Qué tanta rabia o qué tanta tristeza también? Ya que, como hablaba ayer con un papá, me decía, estamos en un carrusel de emociones, ¿no? Yo creo que todos estamos pasando por lo mismo, ¿no? Hay días muy buenos como que hay días no tan buenos también y que es válido con la misma situación que estamos viviendo. Luego, entender y aceptar emociones, no negarlas, permitirnos también sentir esa preocupación, esta ansiedad sobre la situación que estamos viviendo y abrazarla, conversarla, exteriorizarla, ¿no? Ya sea con el esposo, con una amiga, sin la presencia de hijos. Sé que sus hijos están entre las edades de 2 a 5 años, entonces son muy chiquititos como para entender aún qué es lo que está sucediendo. Entonces, qué importante para ellos sentir que sus padres están en paz, ¿no? Que la energía familiar, que el clima familiar es un clima positivo a pesar de. Ok. Luego, identificar lo positivo de toda crisis, por más mala que sea. Toda crisis trae cambio. Solo hay que aprender a ver las oportunidades que se nos presenten al frente. Luego, evitar juzgar y confiar que el universo tiene un camino, el camino perfecto para cada uno de nosotros. Por algo estamos viviendo esto, hay mucho aprendizaje de por medio, y yo creo que esta situación va a marcar un antes y un después. Luego, entender que hay cambios necesarios que hacer y mantenerlos en el tiempo. ¿No? Vivíamos quizás muy enfocados en el afuera, en el corre-corre, en traer, llevar, en que los chicos estén metidos en 1000 cosas, en lugar de tomarnos las cosas con más calma, ¿no? Y se habla mucho, he escuchado a un psiquiatra hablar que hablaba de la necesidad de ralentizar, ¿no? De ralentizar la vida, porque en realidad hay mucho correteo y muchas veces no teníamos ni tiempo para escuchar a los chicos con todos nuestros sentidos. Luego, reconocer la oportunidad de reinventarnos y evolucionar como personas. Eso es muy importante también, ¿no? Toda crisis nos lleva a reevaluar las cosas que estamos haciendo. Solo está en nosotros encontrar qué cambio poder hacer. Y mantener la conciencia de unidad, ¿no? Todos somos uno. Y lo que yo haga va a repercutir en los demás y también en el planeta, ¿no? Yo creo que acá también la conciencia y cuidado que se dé sobre el medio ambiente es muy importante. Entonces, ¿qué es una crisis y qué mensaje nos da? Una crisis es un cambio brusco e inesperado, viene de un momento a otro. Es una alerta a algo, es una oportunidad de ver las cosas de diferente manera. Nos lleva hacia un camino al interior, ¿no? Como hablábamos inicialmente. Nos lleva a crecer y a reinventarnos y a cuestionar algunas costumbres y creencias que teníamos antes. Luego, ¿cuáles son los elementos que están presentes en esta crisis? Los más marcados son 3, ¿no? Primero el cambio de rutina, el cambio de costumbres que tenemos, ya no tenemos la libertad que teníamos antes, que la dábamos por sentada, el cambio de no llevar a nuestros hijos al colegio, sino tener que hacer el homeschool. Muchos de nosotros trabajamos desde la casa y ya no tenemos que salir para trabajar en otro lado. En realidad se han dado muchos cambios con esta pandemia, ¿no? Y podríamos asociarla con una especie de trauma, por lo abrupto y obligatorio que ha sido. Luego el miedo a ser contagiados, ¿no? Que todavía nos acompaña, ¿no? Este miedo a ser contagiados, el miedo a que le pase algo a un familiar nuestro, o que los medios de salud colapsen. Esto todavía nos acompaña y bueno, ahí estamos. Y este miedo también, digamos, o esta ansiedad nos ayuda a estar más alertas y a ser más cuidadosos con nosotros mismos. Y la incertidumbre, ¿no? De cómo se darán las cosas, de qué es lo que pasará, de cómo quedaremos afectados económicamente, también son cuestiones que nos acompañan en el día a día. Bueno, ¿qué decía Albert Einstein? Albert Einstein decía que la crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y a los países porque toda crisis trae progresos. Y comparaba un poquito lo que estamos viviendo, el otro día veía en las noticias, recordando la gripe española, ¿no? Y con mascarillas y con la cantidad de muertos que hubieron. Y en realidad, como lo que se sacó de ahí es que el sistema de salud mejoró muchísimo, ¿no?
Entonces, toda crisis trae cambios. Hay que cuidarse, hay que tratar de prevenir, pero hay que tratar siempre de ver lo positivo dentro de lo negativo, ¿no? Porque acá también, quien no hace cambios, no mejora, no evoluciona. Entonces, acá en este artículo nos lleva a ver que una crisis es igual a una bendición, a progresos y a desarrollar nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque es un desafío a salir de nuestra zona de confort. Si nosotros estamos cómodos, no nos vamos a obligar a tener que exponer nuestras mejores fortalezas, digamos, ¿no? Vamos a mantenernos ahí. Como dice ahí Einstein en su artículo, sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina. ¿Cuáles son las etapas, ¿no?, que estamos atravesando, ¿no?, de esta crisis? Primero, la llamada, enterarnos lo que está sucediendo en China, ¿no? Escuchábamos del COVID-19 allá, pero no pensamos, ¿no?, que esto llegaría hasta acá, ¿no? La negación es, no llegará nunca, ya han habido otras gripes, otras epidemias, y nunca ha llegado acá. La rabia por no habernos anticipado, quizás no habernos equipado de caretas, no haber anticipado algunas cosas que podríamos haber visto. Luego viene el miedo, ¿no? El miedo al contagio, el miedo que les pueda suceder algo a nuestros seres queridos. Luego la aceptación, bueno, ya está, ¿no? Que ya atravesamos también un poco esa etapa, habrá que convivir, aprender a convivir con eso. Desarrollo de nuevos hábitos y confianza. Es algo que vemos en el día a día, ¿no? La gente con la mascarilla, que es algo que me encanta ver cómo la gente ha sido capaz de desarrollar estos hábitos, ¿no? Con mascarilla, manteniendo el distanciamiento social. Claro, no se repiten todos los escenarios, pero en la mayoría sí, ¿no? Yo creo que hay un gran esfuerzo de las personas por interiorizar estas nuevas formas de vida, ¿no? Por ejemplo, en los mercados. Uno va a los mercados y todo está impecable, hay incluso un caño para lavarse las manos afuera, el tomar medidas, ¿no? Yo creo que los hábitos de higiene hoy por hoy han cambiado muchísimo a comparación de antes. Y bueno, después podremos vivir el aprendizaje cuando ya salga la vacuna y podamos regresar pues a lo que era antes, ¿no? Y definitivamente, como les decía, eso va a marcar un antes y un después. Luego, no hay emoción mala, todas son necesarias. Es importante no reprimir las emociones y hablar de ellas, ¿no? También, ¿por qué? Porque es importante poner la emoción en palabras para poder canalizar el estrés. Es importante mantener el sistema inmunológico en alto. El estrés lo que hace es que el cortisol se eleve y que el sistema inmunológico caiga. Entonces, qué importante darnos, digamos, esta luz verde para poder compartir cómo nos sentimos. Todas las emociones son necesarias. Lo que no es necesario es quedarnos estancados en una que limite el desarrollo de la voluntad en nosotros y que nos paralice, como la rabia, el miedo y la tristeza. Es importantísimo identificar, ok, por ejemplo, hoy día amanecí un poco caídona, pero identificar que estoy sintiéndome así y hacer algo, ¿no? Las acciones son las que van a cambiar mi actitud. Entonces, prendo la música, me doy un baño, me visto bien, me arreglo para cambiar y salir de ese bucle de negatividad. Es sumamente importante. Luego, el tema de la empatía con los chicos, ¿no? Acá entramos un poquito a las demandas. Sí, es difícil, ¿no? Cuando uno tiene hijos chiquititos como en las edades de ustedes, el hecho de trabajar en la casa y tener que lidiar con algunas demandas por parte de ellos es difícil, pero acá es importante la empatía, ¿no? Acá evaluar si las expectativas frente a ellos son muy altas, si están esperando mucho, si están esperando que se mantengan tranquilos por mucho tiempo, que obedezcan a la primera. En realidad la empatía es fundamental para desarrollar la tolerancia y la paciencia cuando nos acerquemos a ellos, ¿no? A diferencia de nosotros como adultos, los niños no son capaces de entender qué está pasando, por qué no puedo salir como antes, ¿no? Entonces ponernos los zapatos para tener una mejor reacción es importantísimo. ¿Qué podemos esperar de un niño que tenga entre 2 y 5 años? Definitivamente lapsos de atención cortos, ¿no? No vamos a esperar que se quede sentado en una mesa durante mucho tiempo. No es lo mismo un niño de 5, un niño de 4 a un niño de 10, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, ¿no? Y mantenerlos estimulados y lo más organizados posible.
Lo que yo siempre recomiendo es el tema de organización y anticiparse a la situación. Despertarse antes que todos en la familia para que tengan los espacios libres y que los chicos puedan llegar al lugar donde tienen que estudiar y que ya todo esté organizado para empezar a hacer lo que tiene que hacer. Y a uno también esto la ordena. Entonces, anticiparse, la organización, ayuda mucho a calmar la ansiedad y ayuda mucho a enfocar mejor a los chicos. Luego, bueno, necesidad de movimiento. Estas son las edades donde están en plena exploración, ¿no? Y sí, se mueven mucho los chicos. Demanda por estar con los papás, ¿no? A esa edad muchas veces no entienden que papá o mamá tienen que trabajar y quieren estar con ellos. Así que sí, pues son muy demandantes. El tema de la impulsividad, de actuar, ¿no? Sin pensar, también está muy presente a estas edades, ¿no? Irritabilidad, ¿no? Al aburrirse, quizás, y en el caso de los más chiquititos, habrán algunos que todavía no hayan desarrollado el lenguaje, y eso puede tornarlos irritables, ¿no? Y los puede llevar a llorar o a pedir las cosas gritando. El tema de la ansiedad también, ¿no? Porque, bueno, como seres humanos, nosotros los adultos hay momentos en los cuales nos sentimos ansiosos, podemos sentirnos también irritables. Y esa ansiedad se las transmitimos a los chicos. Por eso, intentar cargarnos de energías positivas, de información positiva, para poder mantener el clima familiar lo mejor posible. Poco compromiso frente a las actividades formales. Quizás un niñito entre 2 y 5 años no entiende por qué tiene que terminar lo que comienza, ¿no? A menos que, bueno, ahora, gracias a Dios, contamos con ese recurso que son las clases en la casa que dan una continuidad, una rutina. Y un niño dentro de una rutina es capaz de interiorizar lo que viene después. Entonces, eso es sumamente importante y tenerlo por escrito. ¿Cuáles son las necesidades emocionales de los niños entre 2 y 5 años de edad? Escuchar que los quieren, no verbalizarlo, aprender a regular sus emociones, ¿no? Que hay un adulto que los acompañe, ¿no? Y que describa que se siente de tal manera y por qué lo hace. Tiempo de atención, solamente para él o para ella, ¿no? Si tienen varios niños en la casa, qué importante que al menos se den una media hora para jugar a lo que el niño decida jugar. Y a esa edad es muy importante que él lidere el juego. Escenificar con muñequitos ayuda mucho, y bueno, podrían empezar por eso, ¿no? Luego, contar con un ambiente seguro en el que se pueda manejar sin correr peligro. Ahora que estamos tanto tiempo en la casa, priorizar el tema de la seguridad antes que el tema, pues, quizás de que se vea bonita la casa o algo así, ¿no? Sacar todos los adornos, adecuar los espacios para que los chicos se puedan mover con libertad. Luego, que estén atentos a sus necesidades, ¿no? Ahí va a ser el niño por una etapa de si el ambiente es confiable o no. Entonces, sí es necesario que uno como padre o el cuidador que se haga cargo también de los chicos esté atento a lo que esté pidiendo. Luego, el tema de los límites claros es importantísimo, ¿no? Dados de manera firme y gentil a la vez, ¿no? Que el niño sepa hasta dónde puede ir. No mirarlo con ojos de pobrecito, se porta mal porque está todo el día en la casa, no. Si es que está inquieto alguna vez, sí es importante conversar con él y encontrar la manera de regularlo nuevamente, pero no permitir, digamos, que se desborde siempre por el tema de estar más tiempo en la casa. Y luego, bueno, tener un sentido de pertenencia, sentirse parte importante. ¿Qué es lo que puede ayudar en la regulación de sus emociones? Algo que recomiendo muchísimo es el tema de crear un rincón de la calma. Y ahí hay una fotito, por ejemplo, esa niñita que está acá, donde tiene como que fotos de su familia, de paseos que haya podido tener con ellos, libros para leer, que podrían ser libros sobre las emociones, podría tener quizás un libro para colorear, colores, algo que la ayude, o que el niño identifique como un espacio donde pueda estar mucho más tranquilo, ¿no? Donde pueda regularse y enfriar la emoción. Entonces, cuando el niño se moleste por algo, le podrían decir, entiendo que te molestes ¿no? Pero, ¿qué te parece si te vas a enfriar la emoción a tu rincón de la calma? Incluso lo podrían modelar. Entonces, y el niño puede asociar un lugar específico con ir a calmar sus emociones, e incluso ustedes cuando sean molestas podrían decirle, ¿sabes qué? Hablamos después, porque voy a ir a mi rincón de la calma a enfriar la emoción. Entonces,
El niño aprende mucho a esa edad por modelamiento. Es importantísimo modelar lo que queremos que él aprenda. Luego, bueno, el tema de la validación emocional, ¿no? Intentar poner en palabras cómo se siente el niño, ¿no? Imagínense que quiera comer chocolate antes del almuerzo y que le dé pataleta o que llore o se frustre por no poder hacerlo, ¿no? Agacharse a su nivel y decirle, entiendo que quieras comer el chocolate, pero es hora de almorzar, ¿no? Y tienes que comer el puré, el pollito que te hemos preparado, si quieres después, puedes comer el chocolate. Entonces, agacharse al nivel, entiendo que, pero, ¿no? Con gentileza y con firmeza a la vez, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente, que es todo lo que la disciplina positiva nos dice hoy. Y luego, bueno, contar con espacios libres de distractores también es importantísimo, como veíamos antes. Procurar tener los ambientes lo más organizados posibles para que el niño no se distraiga. Porque si está en su cuarto de juego, por ejemplo, donde tiene un montón de muñequitos alrededor, difícilmente logrará enfocarse en la tarea que tiene al frente. Miren en esta otra foto del Rincón de la Calma, cómo salen las diferentes emociones pegadas en la pared, que también podría ser una opción, ¿no? Esa de los cojines, un peluchito que pueda asociar, eso ayuda mucho a enfriar la emoción. Aquí es el horario que les comentaba, ¿no? Como para que el niño pueda anticiparse y saber qué es lo que viene después. Entonces, a través de imágenes, porque como son chiquitines, podrían dibujar, por ejemplo, la hora de almuerzo, digamos, me levanto, tomo desayuno, me lavo los dientes, comienza mi colegio, tengo un tiempo libre, almuerzo, en la tarde salgo a jugar un rato, porque, bueno, ya está permitido ir al parque, si están de acuerdo, podrían salir al parque una media horita, o hacer alguna actividad, digamos, lúdica en la casa, como pintar con témperas, ¿no? O juego libre podrían poner, pero qué importante que el niño pueda anticipar y prever lo que va a venir después. Eso los ayuda mucho a estar tranquilos. Luego, evitar el uso de tablets, celulares, cualquier tipo de electrónico. Yo sé que en esta situación es un poco difícil lo que pido, quizás no tanto por la edad de sus hijos, ¿no? Cuando ya van creciendo y dejan de jugar es más complicado, pero sí tratar en lo posible de evitar ese tipo de estímulo porque los activa mucho. Entonces, se ha comprobado que cuando el niño está expuesto a esos electrónicos, el nivel de dopamina sube mucho y los pone muy ansiosos. Entonces, porque la dopamina, digamos que es la hormona de la felicidad y necesita esa satisfacción constante, que es lo que le da los electrónicos. ¿Por qué? Porque tienen lo que quieren con inmediatez. Entonces ahí se sugiere tener, miren, a esa edad pueden jugar con muñequitos, pueden permitirles, por ejemplo, dentro de un momento del día, desordenar la sala para que jueguen con los cojines, armen sus casitas, para que creen, ¿no? Tienen un montón de opciones a esa edad, jugar con plastilinas, pintar con témperas en un ambiente donde no vayan a ensuciar mucho, pueden hacer plastilinas con harina y témpera y agua, digamos que hay un montón de opciones que tienen a estas edades. Entonces, evitar en lo posible, como les digo, todo el tema de tablets y celulares, ¿no? Luego, a través del juego, ¿no? Cuando uno escenifica roles a través de los muñequitos, también le puede transmitir lo importante que son las clases, ¿no? Lo importante que es aprender. Y gracias a Dios tenemos esta opción dentro de esta coyuntura, ¿no? Que es recibir las clases en casa. Bueno, y lo que les comentaba, contar con diferentes actividades manuales para que esté ocupado. Podrían también hacer eso de ensartar en los fideos un pasador, o en algunos botones, o meter frijolitos a una latita. Quizás tener tipo una caja, ¿no? de actividades que estimulen habilidades, por ejemplo, motrices, y que también lo ayuden a distraerse durante sus tiempos libres. Ahora, entendiendo el funcionamiento del cerebro y qué hacer para sentirme bien, ¿no? Ahora vamos a nosotros. Bueno, el ejercicio es importante para todos, ¿no? Para los chiquitines también, ¿no? Pero para nosotros y para poder canalizar el estrés es importantísimo que nos demos al menos unos 20 minutos 4 veces a la semana de ejercicio físico. Ahora tenemos 1000 opciones, tutoriales en YouTube, Internet, la verdad que nos acompaña y es una maravilla, ¿no? No solamente con el tema de ejercicio, sino con el tema de aprendizaje. Yo creo que en esta cuarentena he aprendido más que nunca en mi vida, ¿no? Porque tienes los webinars, tienes los cursos, hay 1000 opciones
para escoger y para ocupar nuestros tiempos también. Y cambiar el foco de atención, ¿no? Porque a veces están muy enfocados en los chicos y no nos ocupamos de nosotros también. Y ese tiempo para uno es importantísimo. Entonces, los ejercicios estimulan los neurotransmisores que mejoran el ánimo. No sé ustedes cómo se sienten, ¿no? La serotonina, la dopamina. Después de hacer ejercicios, uno es otro. Y está comprobadísimo el efecto a nivel cerebral que tiene. La sonrisa. Así no tengan ganas de reír, ríanse a propósito. ¿Por qué se recomienda la sonrisa? Porque manda un mensaje al cerebro de felicidad. Entonces es increíble, pero ¿cómo nos acostumbramos a sonreír? Y esta información sube directamente al cerebro. Luego, el tema de mantener una rutina diaria. Empieza temprano y termina temprano también, porque el tema de dormir lo suficiente es importantísimo. El tema de manejar nuestros tiempos calma la ansiedad, ¿no? Dentro de toda esa situación donde hay muchas variables que no podemos controlar, al menos sentir que controlamos nuestros horarios, eso va a bajar la ansiedad y nos va a dar mucha calma. Luego, a desarrollar actividades físicas relajantes, por ejemplo, meditación, yoga, también es de gran ayuda, ¿no? Y no solamente ante esa situación, sino siempre, ¿no? Aprovechar de instaurar en nosotros hábitos que quizás antes no teníamos, ¿no? Como el ejercicio físico, la meditación. Hay también en YouTube horrores de videos, ¿no? De meditación guiadas para bajar la ansiedad, para dormir bien, para tener mente positiva, o solamente la música de fondo, ¿no? La música ambiental ayuda a que uno esté en el presente, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado acerca del mindfulness y cómo que es atención plena y cómo estar enfocado en el presente, en los sonidos, en lo que estemos viviendo en ese momento nos ayuda a relajarnos, ¿no? A través de la respiración. Bueno, ahí también les puse yoga, tai chi, cualquier tipo cualquier tipo de esa línea, de cualquier tipo de actividad de esa línea va a ayudar mucho a calmar la ansiedad. Y como les digo, tienen todo en YouTube. Bueno, acompañarnos de música suave también cuando querramos bajar un poquito las revoluciones, ambientar un espacio ideal para leer, ¿no? Con una luz cálida, un espacio bonito que nos abrace en ese momento y que nos llame a hacerlo. Organizar la agenda, ¿no? Nos puede ayudar, por ejemplo, borrar para el tiempo libre, ¿no? Borrar las fotos que tenía acumuladas, o reorganizar papeles, el tema de sentir que cumplo con cosas ayuda mucho, ¿no? Hacer una lista de actividades para marcar check en todo lo que voy logrando también nos deja una sensación de satisfacción personal por haber logrado lo que nos propusimos. Las mandalas también ayudan mucho a bajar el tema del estrés, ¿no? Y es una buena práctica, podrían hacerlo incluso en familia, ¿no? Hora de mandalas, y que todos se pongan a pintar sus mandalas. Luego, recobrar vínculos. Hoy por hoy tenemos más tiempo que nunca, ¿no? Yo creo que esa situación es una situación particular que no vamos a tener quizás nuevamente la oportunidad de vivirla. Entonces, al no tener tantas actividades, tantos distractores externos, aprovechemos de mantenernos en contacto con aquella tía que no veo hace tiempo, con nuestros padres, porque también gracias a la tecnología nos permite verlos, incluso físicamente cómo están. Entonces, conectar con amigas, por ejemplo, que no veían hace tiempo, ¿no? Que por falta de tiempo uno no llama. Aprovechemos estas oportunidades para reconectar. Bueno, el tema de la gratitud, ¿no? Agradecer absolutamente todo, ¿no? Desde que nos levantamos, abrimos los ojos y pensar, gracias por tener una cama en la cual dormir, gracias por tener una casa, gracias por estar con nuestra familia, gracias por la salud que nos acompaña. En realidad tenemos tantas cosas que agradecer, porque a pesar de esta situación particular que vivimos, tenemos muchas cosas a favor, ¿no? Entonces, sí, eso definitivamente también el tema de la gratitud, dice acá la ciencia ha demostrado que los pensamientos basados en el agradecimiento generan una energía especial, ¿no? Que regenera las células de nuestro cuerpo y actúa sobre la salud física y emocional. Hay un efecto a nivel neurológico y cambiamos un poquito el chip, ¿no? Cuando agradecemos de poner el foco no en lo negativo, sino en lo positivo que tengamos también. Listo, programarnos en positivo, ¿no? Todo nuestro comportamiento es un conjunto de hábitos y actuaciones adquiridos por nuestras experiencias.
son programaciones que vienen de nuestra infancia, ¿no? Son como que esquemas mentales que nos han acompañado desde muy chiquititos. ¿Qué se puede cambiar? Me preguntaba el otro día una paciente si es que si la gente se puede convertir en positiva. Y definitivamente sí. Es cuestión de entrenar nuestra forma de pensar y estar atentos a nuestras palabras, ¿no? Si nos referimos de manera positiva a las cosas o si nos lamentamos por las cosas que suceden. Hay mucha gente, no sé, que es muy crítica con decisiones que el gobierno haga, que dé, pero qué importante tratar siempre de encontrar lo positivo, de qué me sirve juzgar, de qué me sirve criticar en estos momentos. Quedémonos con lo que nos suma, no con lo que nos resta o que nos cargue de ansiedad. De acá, ¿no? Nuestras palabras crean nuestro futuro inconscientemente, nos programan y guían nuestras acciones, ¿no? Si yo estoy diciendo, comentando qué terrible lo que pasa, de hecho que la energía que yo proyecte no va a ser buena ni para mí ni para el resto. En cambio, si yo digo, esto ya pasará, ¿no? Y vamos a aprender mucho de eso y realmente aprender, verlo como un aprendizaje, la energía será diferente. Entonces, acá es importante también enfocarnos en cómo queremos que sean las cosas y no tanto en cómo están, ¿no? Sino enfoquémonos en cómo terminará esto, ¿no? En que se encontrará la vacuna pronto y que, bueno, eso nos dejará una gran lección de vida. Evitar sobrecargarnos de información, ¿no? Ese tema de los audios. Justo ayer me pasó, no sé si habrán escuchado este audio de Philip Butters, ¿no? Que me pasaron en un chat de amigas que son súper miedosas, no salen a ningún lado, es una cosa de locos, ¿no? Y ahí comparten ese chat de Philip Butters, donde decía, pues, que la cosa se iba a poner peor, entonces realmente es increíble cómo te puede dejar tan cargada ese tipo de información y te puede cambiar la energía de un momento a otro. Entonces, en realidad lo escuché y me paralizó, ¿no? Y bueno, ya después conversándolo, es algo que se veía venir, ¿no? El tema del contagio, porque ahora la gente está saliendo a la calle. Y hoy día en la mañana prendo la televisión y yo, gracias a Dios, escuché al ministro de Salud que hablaba que los contagios estaban bajando, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy selectivos con lo que escuchamos y con lo que no. Es preferible pecar de un poquito ignorantes, digamos, a estar 100% detrás de todo lo que sucede. Tampoco estar desinformado, ¿no? Pero hay que filtrar qué información recibimos y qué tanto bien nos hace. Digamos, teniendo tanta información no nos vamos a motivar a hacer mucho, al contrario, eso que nos apaga en todo caso. Entonces, bueno, eso de no ver noticias todo el día, no abrir audios alarmantes, considerar que nada es bueno ni malo, tan solo es. Y qué lindo ahora cómo hablan sobre cómo están promocionando a los científicos peruanos que están buscando diferentes opciones, ¿no? Y cómo promueven, digamos, este tipo de acciones en ellos. Entonces hay que evitar que la pandemia emocional, hay que evitar la pandemia emocional y psicológica, que es peor que el virus en sí. Si nuestro sistema emocional decae, nuestro sistema inmunológico también. Es importante confiar de que vamos a estar bien, cuidándonos siempre, pero siempre pensando en positivo. Bueno, acá entonces, como les decía, pon atención a tus pensamientos y emociones. En los momentos que sientas angustia, frustración o incomodidad, ayuda mucho a escribirlo, ¿no? Anotarlo en un papel, ¿no? La fecha, lo que estés haciendo en ese momento, todo lo que sientas, ¿no? Y no solamente bajo esa situación particular, sino siempre. El hecho de escribir ayuda a calmarnos. Es importante conectar con la ansiedad, identificar qué tipo de pensamientos tenemos, ¿no? Y aceptarlos también. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si alcanzará el dinero, la falta de control, bueno, es totalmente válido, ¿no? Que uno tenga ese tipo de inquietudes, pero compartirlas con alguien para que nos pueda acompañar. No reprimir esos pensamientos, sino compartirlos. No frente a los chicos, ¿no? Pero sí por ejemplo, con el esposo, o con alguien que sepan que va a tener que va a ser positivo al momento de escuchar. Pon atención a tus pensamientos y emociones. Bueno, continuamos con esto. Si observas bien, se darán cuenta de que los pensamientos entran y salen, ¿no? Digamos, imaginemos que la ansiedad es como una visita, como alguien que va a acompañarnos durante la tarde a tomar un café y luego se va. Todas las emociones son como las olas del mar, que entran y se van. Prestar atención a las sensaciones físicas que podamos tener, ¿no? Me acuerdo, iniciando la cuarentena, que fui a un centro comercial a comprar, y estaba en la cola, había un montón de cola, la gente con mascarillas, y en eso mi cuerpo
me comenzó a dar indicios de que me estaba poniendo ansiosa. ¿Por qué? Porque el corazón me comenzó a latir, me identifiqué qué tipo de pensamientos estaba teniendo, hasta que dije, no, basta, ¿no? Esto va a pasar, esto va a tener un final, y eso también es importante, ¿no? Ponernos una fecha límite en que esto pasará, ¿no? Pero sí identificar las señales que nuestro cuerpo nos pueda dar para hacer algo al respecto y cambiar nuestra forma de pensar de inmediato. Ok, bueno, respetar lo que sentimos, no tratar de cambiarlo, y bueno, mucha atención a nuestras palabras, ya que nuestras palabras crean realidades. Por ejemplo, cambiar las palabras de estar encerrados, ¿no? En lugar de decir que estamos encerrados, estamos protegidos. O en lugar de decir el confinamiento, hablar de que estamos salvando vidas a través de esto. O en lugar de decir que es el fin del mundo, pensar que es un nuevo mundo el que vamos a tener. En lugar de decir que es una desgracia, hablar de un cambio, ¿no? De un cambio positivo para todos. En lugar de hablar de miedos, hablar de fe, ¿no? Ese es un muy buen momento para cultivar la fe en algo, ya sea en la iglesia o en algo que nos cargue de energía positiva también. Por ejemplo, ahora hablando de la iglesia, ¿no? El tema de rezar un rosario, yo lo uso mucho también comparándolo con el tema de la meditación, ¿no? Porque da mucha calma, mucha paz. Este es un video, voy a ver si tenemos tiempo después de verlo. Y acá, el don de la incomodidad, ¿no? ¿Qué nos permite, cuando estamos incómodos, qué nos retamos a hacer, ¿no? Nos llevan a un propósito mayor, nos impulsan a trazarnos nuevos retos, desarrollan nuestro músculo emocional, son el empujoncito necesario para progresar y vencer la resignación, ¿no? Si tengo la necesidad de, lo voy a hacer, ¿no? Y nos damos cuenta de que lo logramos, de que era capaz de hacerlo. La tranquilidad y la comodidad nos hace seguir en lo mismo. Enfrentarse a nuevos retos es más fácil cuando las condiciones son más fáciles. Entonces, como decía Viktor Frankl, que es un psicoanalista que vivió en toda la época del Holocausto, y él decía, son nuestras decisiones, no las condiciones las que determinan quiénes somos. Entonces, ojo con qué vamos a hacer o qué aprendizaje vamos a sacar de esta pandemia, de esta situación. Y para eso les traje este cuento que es la historia de la vaca, que me encanta porque deja claro el mensaje de lo que trae una crisis en las personas. Se los voy a leer. Un maestro sabio y su discípulo paseaban por el campo cuando se encontraron con una humilde casa de madera que estaba habitada por una pareja y sus 3 hijos. Todos iban pobremente vestidos, con ropa sucia y rota. Sus pies estaban descalzos y en el entorno se notaba una pobreza extrema. El maestro le preguntó al padre de familia cómo hacían para sobrevivir, ya que en aquel paraje no existían industrias ni comercio, ni se veía riqueza por ninguna parte. El padre de familia le contestó, mire usted, nosotros tenemos una vaquita que nos proporciona varios litros de leche cada día. Una parte la vendemos y con el dinero compramos otras cosas, y la otra parte la usamos para el consumo propio. De esta forma sobrevivimos. El maestro agradeció la información, se despidió y se fue. Al alejarse le dijo a su discípulo, busca la vaquita, llévala al precipicio y empújala al barranco. El joven quedó espantado, ya que la vaquita era el único medio de sustento de aquella humilde familia. Pero pensó que su maestro tendría sus razones, y con gran pesar llevó a la vaquita al precipicio y la empujó. Aquella escena se quedó grabada en su mente durante muchos años. Al cabo del tiempo, el discípulo, culpabilizado por lo que había hecho, decidió dejar al maestro y volver a aquel lugar a disculparse con aquella familia a la que había hecho tanto daño. Al acercarse hacia aquel paraje, vio que ahora habían árboles, una preciosa casa, un automóvil aparcado y muchos niños jugando en un maravilloso jardín. El joven se sintió triste y desesperado al imaginar que aquella humilde familia hubiera tenido que venderlo todo para sobrevivir. Preguntó por la familia que vivía antes en aquel lugar y le contestaron que seguían ahí, que no se habían marchado. Entró corriendo a la casa y se dio cuenta de que la habitaba la misma familia que antes. Entonces le preguntó al padre de familia qué había pasado, y ese con una amplia sonrisa le contestó, teníamos una vaquita que nos proporcionaba leche y con la que sobrevivíamos, pero un afortunado día la vaquita se cayó por un precipicio y murió. En ese momento nos vimos obligados a hacer otras cosas, a desarrollar otras habilidades que nunca habíamos imaginado poseer.
De esta forma comenzamos a prosperar y nuestra vida cambió. Entonces, esa historia nos deja claramente ¿no? lo que sucede o lo que nos trae estas crisis, como si es que nos mostramos abiertos al cambio, nos pueden ser una gran oportunidad de reinventarnos a nosotros mismos. Y acá les dibujé este mapita, ¿no? Como nuestro universo interno, como cada uno tiene su propio mapa, ¿no? Nuestras propias limitaciones. Entonces, ¿cómo va a ser, ¿no? Importante cuestionarnos, ¿cómo será tu vida a partir de esta experiencia? ¿Qué nuevos retos te vas a poner? ¿Qué metas vas a plantearte? Los proyectos que tengas mantendrán tu motivación en alto y mente ocupada en otras cosas. Qué importante, ¿no? Ante esta situación, siempre tener un proyecto en mente, siempre tener cosas que hacer, ¿no? Se puede hacer una lluvia de ideas y de ahí agarrarnos y mantener nuestra mente en alto. Entonces, analizar también desde qué rol queremos actuar, desde un rol protagónico o desde un rol de víctima, porque sí depende mucho cómo nos veamos en la forma en la que actuemos, ¿no? Si yo me veo como víctima, es terrible lo que pasa, no es imposible, no habrá otra opción, bueno, me voy a quedar ahí de brazos cruzados. Sin embargo, si yo actúo como protagonista, tendré iniciativa, buscaré opciones, veré qué hago, ¿no? Actuaré. Entonces, qué importante definir, ¿no? Decidir desde qué posición quiero actuar. ¿Ejecuto o me quejo? ¿Actúo o me desarmo? ¿Desarrollo recursos o me conformo? ¿Me reinvento o me reciclo? Entonces, hoy por hoy tenemos un compromiso con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza, ¿no? Y qué importante mantener esos cambios en el tiempo, ¿no? El tema del lavado de manos, el tema de la consideración hacia el otro, porque yo creo que este contexto nos ha llevado mucho a mirar al del costado, antes que quizás no hacíamos, ¿no? ¿Por qué? Por estar tan metidos en nuestros propios temas. Ahora el tema de la solidaridad, de la empatía, del compromiso con el otro, ¿no? Al cuidarnos para que nada les pase a ellos tampoco, digamos que se ha florecido, ¿no? Es algo que quizás antes no teníamos muy presente y que ahora nos acompaña mucho más. Les puse esos libros como recomendaciones para leer, ¿no? Primero, bueno, el BBVA, este programa de Aprendemos Juntos, tiene unos videos de crianza lindísimos que se los recomiendo 100% y que también dan mucha calma, ¿no? Que lo pueden encontrar en YouTube. Luego ese libro de Marian Rojas, Cómo hacer para que te pasen cosas nuevas, es lindo porque ahí habla, por ejemplo, sobre el cortisol, ¿no? El efecto del estrés en el cerebro, ¿no? Que es la hormona del estrés, el cortisol. ¿Qué hacer para tener un lenguaje positivo? Me encanta, es una psiquiatra española bueno, tiene ese libro que es muy, muy sencillo y con muchas pautas que nos pueden ayudar a estar mejor. Ese libro del cerebro en el niño es una maravilla para entender las conductas que un niño de la edad de sus hijos puede tener y cómo canalizarlas adecuadamente. Nos ayuda a entender cómo está su cerebrito a esa edad y la importancia que tiene validar, ponerle un nombre a la emoción para cerrar. Y otro que no se lo había mandado a Yanina, pero es un poco ese de acá de Have You Filled a Bucket Today, es un libro lindísimo, donde habla de la importancia que tiene llenarle el balde a los demás a través de comentarios positivos, actitudes positivas, que este libro lo pueden encontrar también en YouTube. Salen ahí, lo cuentan, ¿no? Entonces, como para pasar el tiempo, es un libro que yo utilizo mucho en consulta para desarrollar habilidades sociales. Entonces lo bajan ahí en internet y hay incluso una persona creo que lo cuenta y ahí le pueden ir explicando, como por ejemplo un niño al decirle te quiero a su mamá, llena su balde, o al ayudar a su amiguito no sé, a recoger un papel, está llenando un balde. Y cómo están también los niños que vacían el balde de los demás, ¿no? Diciéndoles cosas malas o ignorándolos, etc. Es un libro lindo que les recomiendo. Y bueno, para terminar, el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en la capacidad de desarrollar, la capacidad de disfrutar de menos. Yo creo que, bueno, y eso miren, Sócrates desde hace tanto tiempo nos lo dice, ¿no? En realidad, toda esta situación nos tiene que enseñar a vivir más simple, ¿no? Más sencillo, sin tanta cosa. Antes vivíamos quizás muy atareados de actividades, de compromisos, que hoy la vida nos está poniendo un alto, ¿no? Nos está llevando a ver más, a vivir más en el presente, ¿no?
Al reducir nuestras necesidades podemos aprender a apreciar placeres más simples, como por ejemplo ir a comprar con tranquilidad, salir al parque, montar bicicleta, cosas que antes no valorábamos, ¿no? Ahora, qué maravilla, Dios mío, poder caminar, que cuánto tiempo no pudimos hacerlo, ¿no? Todos dicen, el mundo no volverá a ser el mismo, pero el mundo nunca es el mismo. Cada amanecer es diferente y cada despertar nos trae una nueva oportunidad de cambio, es un nuevo renacer. Entonces depende de cada uno de nosotros lo que hagamos con nuestro tiempo y con las oportunidades que esta crisis nos está presentando.